Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Que la gracia y el favor del Señor permanezcan en tu vida. Que el milagro de Dios pueda verse visible en ti y que la gracia permanezca en tu casa y tú puedas ser testigo de ella. Tu familia pueda ser testigo de ello. Que el favor de Dios se mueva en todo lo que tú haces para bien. Que el favor de Dios se mueva en tu vida, en el lugar donde tú vas, a los lugares donde tú vas, a tu trabajo, a tu casa. Que sea Dios siempre glorificándose en ti. Ese es el deseo nuestro como iglesia. Somos Iglesia de Cristo, Monte del Altísimo, y estamos creyendo en el Señor que Dios hará una obra grande y sorprendente en tu vida. Y que un día conoceremos cómo Dios ha hecho gran misericordia de ti. Y se cumplirá lo que la palabra del Señor dice, cuando el Señor Jesucristo liberó al Gadareno y dijo, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido Dios de ti misericordia. Creemos que un día tú conocerás, creemos que un día tú vas a recibir ese poder. Creemos que ese día puede ser ahora. Creemos y queremos que ese día pueda ser ahora. Nuestro deseo es que ese día pueda ser ahora, que tú puedas ser impartido, impactado por una palabra que llegue a tu espíritu y que traiga vida, que te genere vida a ti y a los tuyos. Estamos interesados en ti porque sabemos que una vez que el Señor llegue a tu vida, tu casa será impactada y tú dirás entonces, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, mi amado, me gustaría dar este tiempo y dejar este tiempo al Señor para que sea Él tomando control de cada corazón, de cada persona que se va a conectar a lo largo de este video o en el diferido de este video. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, mi Dios amado, para que su gloria se derrame sobre cada persona, sobre cada familia que esté escuchando este mensaje. Oramos para que el favor suyo permanezca en cada persona. Oramos para que cada persona, Señor, pueda recibir ese milagro de usted, pueda recibir ese favor de usted, pueda conocer, puedan vivir ese poder transformador suyo, Señor. Padre, declaramos que este tiempo es suyo, Señor. Y oramos para que en este tiempo su Espíritu Santo obre en el corazón de cada persona. Para que su Espíritu Santo transforme desde ya todas aquellas personas que escucharán este mensaje y que serán impactadas e impartidas por este mensaje. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, mi amado. Bendiciones, Pastor José González. Un placer poder saber de que usted está conectado en esta noche. Que el Señor le bendiga también. Amén. En todo momento. Mi amado hermano, como lo dijimos en la transmisión anterior, en la noche de lunes, y hemos estado hablando de un tema que verdaderamente puede ser un tema que si no se maneja bien, podría ser ese tema que cause una discordia, una contienda, que cause un pleito, un problema, que cause disensión incluso entre los hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos reconocer lo que la palabra del Señor dice. Siempre nos quedamos con el concepto que tenemos. Vea, yo le voy a decir una cosa, mi amado. Es muy importante nosotros y para nosotros recibir el conocimiento que sea de Dios, recibir la palabra que venga de Dios, recibir la revelación que venga de Dios. ¿Sabe por qué? Porque como humanos se nos fue puesta una medida de conocimiento. Y esa medida de conocimiento fue adquiriendo mayor y mayor capacidad, porque usted sin duda leyó, porque usted sin duda estudió, porque usted sin duda se educa en todo momento. Ahora, pero hay cosas que son para el hombre y hay cosas que son para Dios. Entonces, es necesario, mi amado, que usted y yo nos dejemos enseñar por lo que Dios dice en su palabra, por lo que Dios enseña en su palabra, por lo que Dios está formando a través de su palabra en nuestras vidas. Amén. Así que, ¿qué le parece si antes de hablar del tema, leemos solo un pequeño versículo que yo creo que lo vamos a dejar como
como no el rema de este programa, pero sí de repente en el que podamos meditar. Y si él llegase a ser rema, ¿por qué no? ¿Por qué no tenerlo como rema? Dice la palabra del Señor, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ve lo que la palabra del Señor está diciendo, que no endurezcamos nuestros corazones a la palabra. Sin duda este tema, como te lo dije, va a ser un tema un poco complicado, un tema en el que yo espero también que el Señor tome control de cada uno de nosotros. Que el Señor tome control de tu vida, de mi vida y de la vida de todos. Amén. Así que no endurezcamos nuestro corazón. Cuando nosotros endurecemos el corazón, entorpecemos en realidad la sabiduría que viene de Dios. No recibimos en realidad lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque endurecemos con cosas lógicas, con conceptos lógicos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, mi amado, no tiene por qué ser puesta a contienda, ni tampoco tiene que ser analizada. Es de Dios y punto. Bien, mi amado, como lo prometimos, hoy vamos a hablar acerca, o seguimos hablando acerca del homosexualismo. Estuvimos hablando en la noche pasada, en la noche de lunes, y quedamos bien claros, ¿verdad? Que no es una condición, sino que es una maldición que vino a raíz de la idolatría, a raíz de la soberbia, a raíz de la rebelión del hombre para con Dios. Debido a eso, entonces Dios vino y maldijo al hombre, maldijo no solo maldijo en sí al pueblo, y dijo que los entregó él mismo, dice la palabra, como lo leímos en la carta a los romanos. Él mismo los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Entonces está claro que esa fue algo que Dios vino y dijo, bueno, por la dureza de su corazón. Y quedamos claros, ¿verdad, mi amado? Yo estoy creyendo que usted entendió esa parte, que si hay algo que el homosexual debe de provocar en usted es compasión. ¿Por qué? Porque es una persona que está atada, es una persona que está encadenada, es una persona que está cautiva contra su voluntad verdadera. Está cautiva y por eso necesita que usted le vea con otros ojos, ya no con ojos de juez, ya no con ojos de que lo hace a un lado, no. Y le dije bien claro, si a usted le despierta la compasión, algunos enfermos, algunos necesitados, algunos que están teniendo algún impedimento físico, otros que tienen un impedimento psicológico, y estas personas le generan a usted una compasión, la misma compasión debe de generarle las personas que son homosexuales. ¿Por qué? Porque no son culpables de lo que son, no son responsables de lo que son. Ahora estaremos hablando de algo que yo espero que maneje o que deje bien en claro este tema. A desarrollar el tema homosexualismo. Amén. A desarrollar el tema nacimiento o elección o comportamiento. En otras palabras, vamos a hablar acerca si el homosexual nace o se hace. Fíjate que esto es un debate en la vida. Mucha gente aduce, discute, asegura que el homosexual se hace. Que cada quien viene y con el tiempo decide hacer, que toma la elección, que puede muy bien elegir no ser homosexual. Pero te voy a decir una gran verdad. Te voy a decir una gran verdad. Honestamente, mi amado, honestamente, no existe una persona que se haga homosexual. Puesto que el homosexualismo se despierta a temprana edad. Y un niño no conoce, ni reconoce, ni distingue entre ser un niño heterosexual o ser un niño homosexual. Por lo tanto, se nace siendo homosexual. Ahora, seguramente esto va a despertar
un montón de molestias en algunos que va a decir, bueno, y entonces si la palabra de Dios los hizo hombre y mujer. Bien, el hablar de hombre y el hablar de mujer, estamos hablando de géneros. Géneros. Escucha, géneros. Y al hablar de comportamientos, al hablar de decir, no, pero ¿cómo es posible entonces que Dios? No, mira, un homosexual hombre, un homosexual varón, te hablo del varón, no deja de ser hombre. Es homosexual, pero hombre. Una homosexual mujer no deja de ser mujer. Es homosexual, pero sigue siendo mujer. La palabra sí se cumple. Dice la palabra que los hizo varón y hembra. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Todos los homosexuales son varones, los varones, y las homosexuales mujeres son mujeres. Y yo sé que de repente tú dices, bueno, pero no, es que no son homosexuales hombres y homosexuales mujeres. Sí, la palabra es homosexual. Dentro del término manejamos los gays y manejamos las lesbianas. Pero ambos son homosexuales. Ambos son homosexuales. La palabra homosexual significa personas que tienen relaciones entre el mismo sexo. O personas del mismo sexo teniendo relaciones. Homo significa uno y sexual es el acto. Entonces, tienes que entender esto, que independientemente sea homosexual o no, en nada varía lo que la palabra dice. En verdad nació varón y en verdad nació hembra. Eso es, y aunque tú vengas y digas, bueno, es que Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, porque muchas veces usan esa frasecita, esa palabra, y debes de entender algo. Mira, primero, número uno, que el homosexual varón, el ser homosexual no le quita lo varón. Y el homosexual hembra, por ser hembra o por ser mujer, por ser homosexual no le quita lo mujer. Sigue siendo hembra, siguen siendo varón y hembra. El ser homosexual no es un género. No, si tú te fijas y llenas una hoja, llenas una hoja de vida o llenas una solicitud de empleo, tú vas a escuchar, o tú vas a leer, perdón, en el cuadrito, en el requisito dice claro género, femenino o masculino. Entonces, el homosexualismo no es un género. Tienes que entender esto. Desde ahí vamos a partir, ¿te parece? Porque no quiero ni ofenderte ni que se ofenda a nadie. Pero el homosexualismo nunca ha sido un género. Por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra transgénero, hablamos de una persona que se transformó, que de género masculino pasó a ser femenino y que de género femenino pasó a ser género masculino. Pero esto lo maneja por su miembro, por su, ¿qué te puedo decir? Por su genital, ¿ok? Pero todos sabemos que dentro de ese cuerpo sigue teniendo su mismo género masculino, su mismo género femenino. Entonces quiero que quede bien claro. Legalmente solo existen dos géneros, masculino y femenino, ¿ok? Y ahí no falla. No puedes decir, bueno, y entonces quiere decir de que Dios, ok, mira, es muy diferente en decir que Dios los hizo así a que ellos nacieron así. ¿Ok? Yo no estoy diciendo Dios los hizo así. No vayan ustedes a poner palabras en mí. Dios no los hizo así. Yo estoy diciéndote que se nace homosexual. No se hace. Y que el reconocer que se hace homosexual no altera en nada la verdad de Dios. Sigue cumpliéndose la palabra que Dios los hizo varón y hembra. Porque no tiene nada que ver. Ahora, con respecto, mi amado, a
¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Y por qué tú crees que Dios no pudo haberlos hecho? Tiene algo en lo que tú tienes que profundizar. Hay algo en lo que tú debes de profundizar. Por ejemplo, la palabra no dice que nosotros estamos formados a la imagen y semejanza de Dios. Dice que formó al hombre, está hablando de Adán. Dice que formó al hombre, habla de Adán. Lo formó a imagen y semejanza de él. Entonces, nosotros pudimos haber sido imagen y semejanza de Dios si Adán y Eva no hubieran pecado, si Adán y Eva no hubieran desobedecido. Pero cuando ellos desobedecen a Dios, no creas que lo único que sucedió fue que lo sacaron del Edén, del paraíso. No, sucedieron muchas cosas. Y entre esas cosas que sucedieron fue que perdimos la imagen de Dios. Perdimos la imagen de Dios. Tú tienes que aprender a diferenciar la imagen y la semejanza. La imagen es lo que Dios quería que fuéramos. Y la semejanza es lo que tenemos de Dios, que nos hace en algo, en parte, ser como Él. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de perdonar. Y esto es gracias a la semejanza de Dios en el hombre, la cual no se perdió por completo, sino que el hombre también tomó semejanza del enemigo. Puesto que hoy odiamos, maldecimos, nos caemos mal, nos vamos a los golpes, levantamos falsos, nos gusta criticar, nos gusta robar, nos gusta mentir. Entonces eso es claro que también adoptamos una semejanza de parte del enemigo. Ahora, lo que sí se perdió fue la imagen de Dios. En otras palabras, y cuando te hablo de la imagen de Dios, era lo que Dios quería que tú fueras. Hablamos de esa imagen. Es como cuando alguien dice, bueno, cuando yo creé esto, mi idea era que esto sirviera para esto, pero no funcionó, terminó sirviendo para otra cosa. Entonces funciona de la misma manera. La imagen de Dios estaba porque comprendía lo que Dios quería que tú fueras. Pero cuando el hombre peca, perdemos la imagen. Perdemos la imagen. Perdemos completamente la imagen. Entonces, al perder la imagen, tú no puedes decir que somos imagen y semejanza de Dios. No puedes hacerlo. Y no puedes andar diciendo que Dios te hizo de esa manera porque Dios no te hizo de esa manera. Además, entiende o velo de esta manera, ya no fuiste hecho por Dios, fuiste hecho por el hombre. Puesto que tú no fuiste obra directa de sus manos, sino que de la obra que sus manos hicieron. Y mira lo que dice la palabra. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, dice la palabra, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza. Hay otra versión que dice a su imagen. Y mira lo que dice, y vivió Adán, te lo repito nuevamente, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, ¿cuál era la imagen de Adán en ese momento? ¿Cuál era la imagen de Adán en ese momento? Un hombre pecador, un hombre que había desobedecido,
un hombre que no había podido hacer la voluntad de Dios, entonces esa imagen de Adán, esa imagen que Adán proyectaba, iba a ser la misma imagen que iba a proyectar en otros. ¿De qué te estoy hablando? ¿Te acuerdas cuando en la noche del lunes yo te decía que el homosexualismo es una maldición? ¿Y qué te quiero decir con esto? El día que el hombre desobedece, entran muchas cosas. El día que el hombre desobedece, el día que el hombre cambia la gloria de Dios por una gloria de hombre, esa gloria incorruptible por una gloria corruptible, ese día entran un montón de cosas en la vida de las personas. Entonces, cuando nosotros procreamos, todas las cosas también se van en nuestros hijos. Todas las cosas también se van en nuestros hijos. Cuando vamos a procrear un bebé, cuando estamos teniendo el acto, y en ese acto hay una concepción, entonces allí van todas esas cosas. Ahora, ¿por qué entonces se nace homosexual? Bien, en la carta a los Romanos aprendimos que el hombre cambió la gloria incorruptible por una gloria corruptible y que aceptó lo que era la idolatría. Y por estas cosas, mira lo que dice la palabra, y por estas cosas, entonces Dios los entregó a pasiones desordenadas. Pero mira lo que dice Deuteronomio capítulo 5. Dice en el versículo 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, en las aguas o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mira lo que dice la palabra, que Él visita la maldad de aquellos que lo aborrecen, de aquellos que lo cambian, de aquellos que prefieren cambiar a Dios, que deciden desechar a Dios. ¿Y a qué me refiero con desechar a Dios? Desechar a Dios es toda aquella persona que cambia el dejar de hacer los mandamientos de Dios por hacer lo que quiere. No tiene que ver nada más con si eres de alguna religión o de otra. Porque seguramente muchas personas creen que este versículo solo le está hablando a los católicos. Y no, mi amado. No solo en la iglesia católica hay idolatría, también en la iglesia cristiana hay idolatría. Hay muchas maneras de ser un idólatra. Hay muchas maneras. Unos tienen imágenes literales, otros tienen bustos o bultos y otros tienen ídolos imaginarios. La idolatría no solo se da en una iglesia, en todos lados se da la idolatría. Idolatría, mi amado, simple y sencillamente es cambiar de Dios. Cambiar de Dios. El que decide desobedecer a Dios es porque decide cambiar de Dios. Tú no eres libre en ningún lado. Cuando vienes al Señor, tú te vuelves siervo de Jesucristo. Y cuando estás en el mundo, tú eres esclavo de Satanás. Entonces, cuando nosotros venimos y decidimos dejar de hacer la voluntad de Dios, simple y sencillamente es porque hemos decidido hacer la voluntad del diablo. Y cuando eso sucede, entonces tú te llenas de un montón de cosas. Tú te llenas de maldiciones. Tú te llenas de un sinnúmero de cosas. Tú te llenas de imperfecciones y tú la heredas a tus hijos. En otras palabras, mi amado, Dios no hace al homosexual. El hombre hace al homosexual. O sea, muchas veces el niño va a nacer homosexual porque papá fue homosexual. Porque papá
no entiende qué es ser homosexual. Porque papá no sabe qué es ser homosexual. Porque papá no analiza, porque papá cree que ser homosexual es simple y sencillamente que te gusten los varones. Eso no es ser homosexual. A ti te puede gustar otro hombre y aún así no ser homosexual. Tú te conviertes en homosexual cuando te acuestas con otra persona de tu mismo sexo. Se le llama homosexual al hecho, al acto sexual de acostarse dos personas del mismo sexo. Y la gente no reconoce eso. Y la gente no reconoce eso. Y ese es el problema, mi amado. El no reconocer tu pecado te hace cautivo de él todavía. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, cuando yo estaba pequeño, por necesidad hice algo. Eso te convierte en un homosexual. Hay gente que cree que se es homosexual hasta después de la tercera vez que te acuestas con otro hombre. Me disculpas, pero bíblicamente desde la primera cuenta. Y eso es lo que la gente no entiende. Es más, fíjate que vulgarmente la gente cree que el homosexual es el que actúa como pasivo. Y no. Y no es nada más el homosexual el que actúa como pasivo. El que actúa como activo también es homosexual. Ambos son homosexuales. Independientemente quien haga el papel de la mujer, independientemente quien tenga el comportamiento femenino, independientemente qué papel haga cada quien en la cama, los dos son homosexuales. Entonces, si tú, papá, te acostaste con algún varón en tu niñez, en tu juventud, un hijo tuyo puede que te salga homosexual porque tú llevas la homosexualidad dentro de ti. Entonces Dios no lo hizo homosexual, puesto que el hombre pierde la imagen en Adán. Y a partir de Adán, después de Adán para acá, todos somos imagen del hombre. Y todos somos semejanza del hombre. ¿Por qué? Porque así como el pecado, y yo no sé, yo creo que tú has escuchado, ¿verdad? Que el pecado que entró en Adán también se pasó a nosotros de generación en generación. Bueno, mira lo que la palabra está diciendo en el libro de Deuteronomios. Está diciendo bien claro que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué te está diciendo la palabra del Señor? Que tu maldad es hasta tus hijos. Que tú inyectas maldad en tu hijo. Que cuando tú, voy a hablarle al hombre para que entienda, que cuando tú vienes y eyaculas, no solo esperma va ahí. En cada esperma, en cada semen, en cada partícula de semen, está yendo tu maldición. Tú no solo estás llevando una vida a una concepción, sino que también estás llevando una maldición a un próximo o a un pronto o a un posible cumplimiento. Y tú me vas a decir, bueno, esas cosas no existen. Déjame decirte que si tú piensas que lo que estoy hablando es imposible, te haré una pregunta. ¿Por qué crees que existen las enfermedades genéticas? ¿Por qué crees que existe que si tu papá fue diabético, tú lo vas a hacer? Y si tú eres diabético, tu hijo lo va a hacer. ¿De dónde crees que nace ese concepto? ¿De dónde crees que nace ese concepto? De los genes. Genéticamente, tú transmites la maldición a tus hijos. En otras palabras, si hay alguien culpable de que existan los homosexuales, es el mismo hombre. Si nacen homosexuales. Si nacen homosexuales. Y nacen porque tú nunca entendiste, tú nunca pediste perdón por tu pecado. Dice, y tú nunca alcanzaste misericordia por ese pecado. La palabra del Señor dice, mi pecado te declaré y me aparté. Alcancé misericordia. Pero tú nunca lo declaraste.
Tú nunca te apartaste, dejaste de practicarlo. Tú crees que solo fue un evento en tu vida porque dejaste de hacerlo. Pero se te olvidó verdaderamente declararlo, se te olvidó confesarlo, se te olvidó hacer lo que tenías que hacer, y como no lo hiciste, engendraste esa maldición en tus hijos. Escucha. Y voy a hablarle también a los homosexuales que dicen, Dios nos hizo así, y si Dios me hizo así, ¿por qué entonces me va a mandar al infierno? Tú te equivocas, Dios no te hizo así. Así te hizo tu papá. Escucha. Cuando Dios habla que hizo al hombre, no dice a los hombres, hizo al hombre, hizo a Adán a su imagen y semejanza. Hizo también a Eva porque él quería que la imagen de Eva fuera la de salir de una costilla del hombre. Pero cuando ellos pecan, se perdió la imagen de Dios, se perdió la semejanza de Dios. Y tú ya no eres semejanza ni imagen de Dios, eres imagen y semejanza de tu Padre. Y te lo digo porque no quiero que te pierdas y andes diciendo por ahí, es que Dios nos hizo así, es que así me hizo Dios. No, yo te entiendo que no pediste nacer así, porque realmente uno no pide nacer así. Yo no pedí nacer así. Yo nunca pedí nacer así. Y yo creía que Dios me había hecho así. Y que si Dios me había hecho así, Él sabía por qué. Pero no. Un día entendí que Dios no me hizo así. Así me hicieron mis padres. Porque posiblemente mi madre o mi padre o mis abuelos en su infancia, en su juventud, tuvieron algo con personas del mismo sexo. Porque posiblemente mi padre, mi madre, mis abuelos, tanto paternos como maternos, fueron idólatras, despreciaron la gloria de Dios por quedarse con una gloria de hombre. Posiblemente mis abuelos, mis padres, alguno de ellos se rebeló en contra de Dios. Se rebeló en contra de Dios. Le declaró la guerra en contra de Dios. Se creyeron sabios delante de Dios. Por eso la palabra lo dice. Por eso lo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, dice la palabra, también Dios los entregó a la inmundicia. Y luego dice más adelante, por esto, por haber cambiado la verdad de Dios, porque prefirieron la mentira, porque prefirieron honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Posiblemente, mi amado, estas cosas hicieron mis padres, estas cosas hicieron mis abuelos. Y yo estoy seguro que en mi familia no solo yo fui homosexual. Estoy más que seguro que algunos primos, tíos, tuvieron que haber tenido algún episodio con personas. Tuvieron que haber tenido experiencia con personas. Ya te lo dije, el hecho de haber estado una vez con otra persona del mismo sexo te hace homosexual. Te hace homosexual. Aunque diga, pero últimamente yo fui el hombre, no importa. En una cama donde están hombres, donde están dos hombres, no existe un hombre y una mujer. Los dos son hombres. Los dos son hombres. Entiéndelo, los dos son hombres. Y tú crees que las cosas no son así. Por eso yo te digo a ti, mi amado, tú que aún no tienes hijos, límpiate. Santifícate, purifícate, dile al Señor que te perdone todos tus pecados.
para que tus hijos no nazcan con las maldiciones tuyas, para que tus hijos no hereden, para que tus nietos no hereden, no nazcan con tus raíces. Dile al Señor que establezca nuevas raíces en tu vida. ¿Por qué? Porque si no, tú estarás trayendo al mundo hijos conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Es necesario, mi amado, que entendamos. Que entendamos. Y mi amado, si a ti, que eres homosexual, si tú crees que Dios te hizo así, te equivocas. Porque si Dios te hubiese hecho así, entonces su palabra no diría ni los homosexuales, o te lo digo de esta manera, ni los que se echan con hombres, ni los afeminados entrarán en el reino de los cielos. Porque Dios no te va a hacer para destruirte. No, si bien es cierto, aunque reconozco que Dios hace diferentes vasos, hace vasos de deshonra y hace vasos de honra, te diré algo. Dios a ti no te hizo para desecharte. Dios a ti no te hizo para destruirte. Por lo tanto, a ti no te hizo Dios y a nadie. A ti te hicieron tus padres. A ti te hicieron tus padres. A ti te hicieron tus padres, no te hizo Dios así. Porque al tú decir de que Dios te hizo así, tú dirías, Dios juega con el hombre entonces. Dios juega con el hombre entonces. Entonces Dios sería injusto al pedir que no juguemos con Él, al pedir que no nos equivoquemos, que nadie va a poderse burlar, al decirnos, ustedes creen que pueden burlarse de mí, pero ninguno de ustedes se va a burlar porque yo no puedo ser burlado. Entonces, si tú piensas así, tú estás diciendo que Él se burla de nosotros. Y no es así, mi amado. Si Dios te hubiese hecho, entonces no hubiese puesto en su palabra que los que se acuestan con hombres y los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Por eso estoy seguro que a ti no te hizo el Señor así. A ti tus padres te hicieron así. Y vea que tenemos una gran historia. A nosotros nos gusta llenarnos la boca y decir y hablar de los sodomitas. Porque Sodoma y Gomorra, y que en Sodoma se había perdido el orden natural de los cuerpos, que los hombres se tenían por costumbre acostarse con otros hombres y las mujeres con mujeres. Yo no sé si tú conoces la historia, pero Sodoma no siempre fue así. Hubo un tiempo donde en Sodoma las cosas estaban bien, buena tierra, gente inteligente, comerciante. Aquello era una feria. Aquello era una feria. Y Dios nunca, en ese momento no tenía pensado destruirlo. Pero la maldad se fue multiplicando. La maldad se fue multiplicando y multiplicando. Y por cuanto se multiplicó la maldad, entonces Dios dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Tú puedes decir, no puedo aceptar lo que está diciendo este pastor. Porque tú crees, no, pues a mí no me ha pasado nada, pero la maldad se multiplica. La maldad se multiplica a la primera generación. La maldad se multiplica a la segunda generación. La maldad se multiplica a la tercera generación. La maldad se multiplica a la cuarta generación. Y se multiplica la maldad. Se multiplica la maldad. Hay padres que son homofóbicos. Y lastimosamente, mi amado, la homofobia, me disculpo de antemano, pero la homofobia es simple y sencillamente la homosexualidad reprimida en una persona. Así de sencillo. Y muchas personas están pensando, no es porque, no es porque, no. De igual manera, hay gente que anda diciendo, bueno,
Yo me hice homosexual porque me violaron. Mira, la psicología dice que tiene algo que ver que te violen. La psicología dice que tiene algo que ver que te violen. Pero yo no voy a ser cruel y no te voy a decir lo que yo pienso acerca de esto. Pero una mujer es violada y no se vuelve prostituta. Una mujer es violada y no se vuelve lesbiana. No todas las lesbianas son lesbianas porque fueron violadas. De ninguna manera. De hecho, no todos los homosexuales son homosexuales porque fueron violados. Es más, ya deberían de irse quitando ese cuento. De que porque fueron violados. Porque mira, sucede de esta manera. Sucede de esta manera. Si a ti te violan, cuando tú tienes un evento negativo en tu vida, lo que menos quieres es tener un contacto con eso. Y si a ti te violan y eso te impactó, te destruyó, te fracasó, lo que menos quieres tú es volverte a encontrar con otro hombre. Porque mira esto, lo primero que va a venir a tu mente, es el recuerdo de lo mal que te la pasaste. Es el recuerdo de lo mal que te la pasaste. Y eso no es así. Cuando uno es abusado en algo, o cuando alguien le hace algo a alguien, lo que menos queremos es saber de esa persona. Y no queremos tener ningún contacto con esa persona. Porque imagínate, si yo digo, es que yo soy gay porque me violaron, y voy a ir a un mundo donde me van a seguir violando, como que no. Es como que digo, ¿te gustó que te violaran? Y si una mujer dice, es que yo soy lesbiana porque me violaron, eso lo entendería. Pero si una mujer dice que es prostituta porque la violaron, como que no. Porque la violan y se va a que la sigan usando otros hombres. Imposible. Imposible, mi amado. Yo te entiendo que uses eso. Yo te entiendo que uses eso, pero no existe, honestamente, no existe nada que te haga cambiar tu convicción. No importa la edad a la que fuiste, a la que fuiste violado, no te hace un evento de esto. Y permíteme, aunque la psicología dice, y créemelo, que antes de poder estar sentado aquí delante de ti, estuve estudiando mucho las cosas que de repente desconozco. Te estoy hablando más por lo vivido. Y porque estuve estudiando mucho, estuve leyendo mucho. Y estuve pidiéndole dirección al Señor. Y no eres homosexual porque te violaron. Porque si tú hubieras sido violado, tú fueras bien macho y te cayeran mal los hombres. Por lo que un hombre te hizo. Por lo que un hombre te hizo. Por ejemplo, cuando una mujer te engaña, tú dices, todas las mujeres son así. Entonces, cuando un hombre te viola, lo que menos quieres es estar con otro hombre. Ahora, ¿por qué somos violados o por qué son violados? Porque hay diferentes violaciones. Hay diferentes violaciones. ¿Pero por qué? Porque la misma maldición que fue puesta en ti es esa misma maldición que atrae a otros malditos. O a otros, qué feo se escuchó, ¿verdad? Pero así es, a otros que también tienen maldiciones. Entonces, tu maldición atrae otras maldiciones. Tu maldición va a atraer otros malditos. O sea, si tienes una maldición y tú sales, la maldición que hay en ti, como las maldiciones operan en lo espiritual, va a atraer otras personas con maldiciones. Entonces, hay personas que traen una maldición de violadores. Porque esa es otra maldición, mi amado. Por ejemplo, hay personas que dicen de esta manera,
No es que a mi mamá la violaron, a mi abuela también, y a mí también. Esa es una maldición. Entonces, como tú estás bajo maldición por tus padres, tú atraes otra maldición a otros que están bajo maldición. Entonces tú atraes a un violador. Entonces, es el mismo, es la misma inmundicia dentro de ti la que atrae a los violadores. ¿Por qué? Porque es una forma en la que las maldiciones operan. Y yo sé que tú me vas a decir, uy, pastor, se está pasando, los niños son unos angelitos. Mira, mi amado, yo he leído la palabra y he leído que el Señor dijo, dejen a los niños acercarse a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no dice la palabra que ellos son angelitos. Los angelitos tienen un lugar y es en el cielo. Allá hay ángeles. La tierra es un lugar para los hombres, para los humanos. Y cuando la palabra del Señor dice de que los niños hay que dejarlos venir al Señor y que no se lo impidan y que de ellos es el reino de los cielos, el Señor Jesucristo no está hablando que son santos. El Señor Jesucristo no está hablando que en ellos no hay pecado. El Señor Jesucristo está diciendo que es tan fácil que ellos puedan heredar el reino, que es más fácil que ellos alcancen salvación primero que nosotros, por la dureza que hay en el adulto. Si fueran santos los niños, entonces la palabra no dijera instruye al niño en su camino. Obvio, la santidad es algo que se enseña. No es algo con lo que uno nace. La santidad es algo que se enseña. ¿Tú vas a enseñarle a tus hijos santidad? Ellos van a aprender santidad. Tú le vas a enseñar santidad a tus hijos. La santidad no es algo que nace dentro de, es algo que se enseña. Si tú no le enseñas santidad, tú no vas a tener hijos en santidad. Fíjate en algo, y te lo voy a mostrar así, hablado. Hay una historia que a mí me gusta mucho en la Biblia. A mí me gustan mucho todas las historias de la Biblia, pero hay una historia que cuando tengo la oportunidad de hablarlo, lo hablo. Y es de un hombre llamado Recab. Este hombre tiene sus hijos y eran llamados los recabitas. Un día Dios habló al profeta y le dijo, sienta a los hijos, a los recabitas en tu mesa y ofréceles vino. Entonces vino el profeta y les dijo que si querían vino. Que si querían vino. Y entonces ellos dijeron, no. No, porque mi padre nunca bebió vino. Y hemos aprendido algo. Mi padre fue un hombre que nunca bebió vino y nunca construyó casa. Siempre ellos andaban viviendo en casas movibles, en casas que se arman y se desarman. Pero lo que me gusta es cómo habían pasado los años. Ya había muerto Recab, ya había muerto los, seguramente estos no sé qué generación eran en realidad, pero ya habían muerto el papá, los hijos y los hijos de estos hijos. Pero esta generación de recabitas decía todavía no, porque nuestro padre nunca bebió vino. Entonces Dios le dijo al profeta, si estos pudieron, porque tuvieron un padre que les enseñó a no hacerlo, ¿por qué mi pueblo, le dijo el Señor al profeta, no puede hacerlo? Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos la santidad. Tenemos que ser honestos con nuestros hijos. Porque la maldición que hay en ti ya está en ellos. Y ya no hay manera como tú puedas cortarla. Porque ya está en ellos.
Ahora son ellos los que van a tener que adquirir la capacidad, la inteligencia, el discernimiento, el tiempo para cortarlo. Y te va a tocar la tarea de formarlos. Te va a tocar la tarea de enseñarles. Te va a tocar la tarea de instruirlos. Porque ya hay una maldad que fue pasada a ellos desde su concepción. Y si tú me dices, no estoy de acuerdo con esto, mi amado, esto es tan fácil. Si un hombre tiene VIH y tiene relaciones con una mujer y la deja embarazada, las probabilidades de que este niño tenga VIH son bien altas. Escúchame. Los genes, la genética es tremenda. Y así como tú ves, dice, es que son enfermedades por genética. Son maldiciones. Nosotros no podemos llamarle herencia a las enfermedades, son maldiciones generacionales. Y lo vemos porque mi papá es diabético. Mi mamá es diabética. Yo puedo llegar a ser diabético. La mamá de mis hijos es diabética. Mis hijos podrían ser diabéticos. Hay gente que, e incluso, yo hablaba con un doctor y me decía que el tener problemas de vesícula era genético. A mi mamá le sacaron la vesícula. A mí también. Otra cosa, hay cosas genéticas. Mi madre tiene un problema en un ojo. Mi hijo también. ¿Y cómo llegó eso a mi hijo si yo soy sano de mis ojos? Yo tomé lo de mi mamá. Se instaló en mí. Y yo lo puse en mis hijos. ¿Y cómo necesitamos, pastor, me va a decir, entonces para que seamos libres nosotros y nuestros hijos? Primero, necesitamos ser honestos con nuestros hijos. Y decirle, mira hijo, mis hijos saben lo que yo fui. Conocen lo que yo fui. Y decirle, mira hijo, hubo un tiempo en mi vida, no conozco tu historia. Pero cuando era joven o cuando era cipote, no sé, no conozco tu historia, pero de una u otra manera necesitamos ser honestos. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo seguro por dónde entró el homosexualismo a nuestra familia. Mi papá en su hombría no me ha dicho nada. Mi mamá dice que por parte de ella no fue. Y si a mí no me dicen nada, entonces no tengo nada por qué orar. Pero si tú le dices a tus hijos van a empezar a orar por ellos. Y a limpiarse ellos. Y a santificarse ellos. Y a purificarse ellos. Y es así como sus generaciones van a nacer limpias. Fíjate que yo aprendí algo y el Señor me dijo que no lo volviera a hacer. Y espero no ofender a nadie con lo que le voy a decir. A mí me enseñaron que uno tenía que cortar las maldiciones generacionales. Y que bastaba con decir, yo corto mis maldiciones generacionales. Yo declaro en el nombre. Y empecé a hacer aquellas cosas. Y el Señor un día me llevó, en la intimidad que estaba teniendo con Él, me llevó a algo maravilloso. Me enseñó la salvación. ¿Es personal o puedo salvar a otro? Es personal.
La confesión de pecados, ¿es personal o puedo confesar los pecados por otros? Es personal. Entonces, ¿por qué cortas cosas en otros y ellos tienen que cortarlas? Para que se pueda cortar la maldición. Y tú vas a decir, no, pastor, ahí no comparto. Pero fíjate que para que la maldición se corte en tus hijos, la palabra tiene que entrar en tus hijos, no en ti. Por eso te digo, si ya nacieron tus hijos, son tus hijos los que tienen que cortar la maldición, no tú. Y tú vas a decir, no lo creo, pastor. Pregúntale a Job. Tú vas a decir, pero no puedo regresar al tiempo. Pregúntale al Señor. Vete al libro de Job. Y te vas a dar cuenta que los hijos de Job eran bien fiesteros. Y Job hacía sacrificio. ¿Y qué decía? Por si acaso. Por si hubieran pecado mis hijos. ¿Y qué sucedió? ¿Pasó algo positivo en sus hijos? No. 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 Eran sus hijos los que tenían que hacer el trabajo de limpiarse, de venir a acercarse a Él, de pedir perdón, de venir a acercarse a Él y pedirle que les purificasen. No podía hacer nada Job, porque tú a veces haces cosas y tus hijos no la hacen. A veces nosotros decimos que la sangre de Cristo te cubra y ellos ni siquiera quieren la sangre de Cristo en su vida. No la quieren. Entonces, mi amado, mira el libro de Job y tú vas a ver lo que Job hacía. Y tú vas a decir, es cierto. Y no pudo Job salvar a sus hijos. No pudo Job evitar. No pudo. Y pensar de que sí podemos, entonces es pensar de que sí puedo hacerle rezos a un muerto para que llegue al cielo. Y tú y yo sabemos que eso no puede. Eso no procede, tampoco lo otro. Entonces tú me vas a decir, entonces pastor, ¿cómo puedo ser libre de las maldiciones generacionales? Y yo te voy a decir con mucha palabra. ¿Cómo puedo ser libre? Con mucha palabra. Pero bastante no, realmente. Una palabra y basta. Porque quiero decirte algo. Los demonios, los espíritus inmundos, no están arriba de la piel. No están abajo de la piel. Nosotros tenemos 3 tipos de pieles. Y no están ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Tampoco están en nuestros corazones. Yo aprendí del Señor y me lo dijo el Señor, me lo enseñó el Señor. ¿Cómo? Cada quien sabe, porque a Dios le place hablarle de la manera que Él quiere a cada quien. Y Dios a mí me enseñó que los demonios y los espíritus inmundos están en los huesos. Que están en los huesos. Y que una oración no llega a los huesos, pero una palabra sí. Entonces, me llevó a lo que la palabra de Él dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 12, dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra el alma, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando el Señor me hablaba de que la palabra parte e incluso los tuétanos, y tú sabes que los tuétanos es esa parte ósea que se encuentra adentro de los huesos largos
de las vértebras y del cerebro. Entonces mira cómo están las cosas. Se esconde en los huesos largos. Tiene que ver con tus brazos, tu antebrazo, tus piernas, tus muslos, la parte del hueso. Hablo del hueso. Cuando hablo de tus vértebras, toma todo lo que es tu columna. Y cuando hablo del cerebro, controla lo que son tus pensamientos. Entonces mira, la maldición está allí adentro. Adentro, justo donde están los tuétanos. En medio de los huesos, en ese pequeño hoyito, en ese pequeño orificio, allí tiene que llegar la palabra del Señor. Allí tiene que llegar la palabra del Señor. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué a los tuétanos? Porque allí se esconde el enemigo. Porque allí se esconde el enemigo. Porque allí se esconden las maldiciones. Porque ahí están los genes, porque ahí está lo generacional. No está en la sangre. Está en tus huesos. Entonces la única forma de que las maldiciones generacionales, de que el homosexualismo salga de tu hijo, es que la palabra penetre en él. Y mira lo que dice la palabra, que lo primero que hace es penetrar y parte el alma y el espíritu. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué parte el alma y el espíritu? Porque llega un punto donde el alma tiene atrapada al espíritu. Por eso es que hay personas que están vivas pero parecen muertas. Hay personas que están vivas pero parecen muertos caminando, porque el alma los está cubriendo, el alma los está queriendo controlar, el alma los está queriendo dominar. Entonces la palabra entra y libera al espíritu. Lo primero que hace es liberar al espíritu. Es lo primero que hace, libera al espíritu. Y luego va cortando las coyunturas, va cortando las conexiones, va cortando las uniones. Y luego llega hasta los tuétanos y empiezan a salir las maldiciones generacionales. Empieza a salir lo maldito de tu vida. Fíjate que los demonios traen locura y traen un montón de cosas. A un demonio es difícil controlarlo. Un demonio tiene una fuerza exagerada. Dice la palabra en cuanto al gadareno, dice que a veces a él lo amarraban y él se soltaba siempre. Había una fuerza. Porque estaban en los huesos y cuando la palabra de Jesús penetró en él, se fueron. Se fueron. Se fueron. Y él fue libre. Él fue libre porque la palabra de Jesús entró, penetró tanto que llegó hasta los tuétanos y de ahí los sacó Dios. De ahí sacó esos demonios. Porque estaban adentro de los huesos. Adentro de los huesos. Tú puedes decir, yo declaro la vida de mi hijo, yo declaro la palabra sobre la vida de mi hijo. No. La palabra tiene que entrar en tu hijo. La palabra tiene que entrar en tu hijo. Si la palabra no entra, no hay cambios. Si la palabra no entra, no hay cambios. Si la palabra no entra, no hay vida. Y termino con esto, mi amado. Termino con esto. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasan. Ese hombre anterior, ese hombre que tú eras, esa mujer que tú eras, muere. Ahora es tiempo de empezar a revestirte. Escúchame. Porque la única manera en la que tú también como padre puedes operar es que las maldiciones en ti cesen. Porque si
si tú no das lugar al Señor y la palabra de Dios no entra en tu vida, tus maldiciones siguen activas, aún se encuentran allí. Aún se encuentran allí. Aún viven allí. Y tú no puedes ayudar a tus hijos siendo el mismo. Siendo el mismo. Tú tienes que ser limpio para poder ayudarle a ellos. Entonces tú dejas que la palabra entre en tu vida. Tú dejas que la palabra te transforme. Tú dejas que la palabra haga algo grande en tu vida. Y entonces tú luego te encargas y ves la manera de cómo tu hijo recibe la palabra. No pelees con tu hijo. No andes atrás de tu hijo. Si tienes un hijo homosexual, ¿verdad? No andes atrás de tus hijos. No le digas sí. No lo corras de casa. No lo deseches. Él no es hijo del diablo, es hijo tuyo. Nació homosexual por tu culpa. Es tu imagen y es tu semejanza. Te lo estoy diciendo. No corras a tu hija porque es lesbiana. No deseches a tu hija porque es lesbiana. No, es tu hija. Es lesbiana porque tú la hiciste así. Porque es tu imagen y semejanza. Deja de pelear con ellos. Deja de pelear con ellos y empieza a amarlos. Empieza a quererlos. Empieza a hacerlos sentir parte de una sociedad. Empieza y enséñales a que son parte de una sociedad. De una nueva sociedad. De una sociedad que les ama. Sé diferente. Sé diferente. Sé diferente. Entiéndelo, sé diferente. Deja de andar haciendo cosas, llevando a tus hijos a los psicólogos. Deja de andar vacío. No, es que nada va a cambiar a tu hijo hasta que la palabra entre en él. La palabra debe de llegar a los tuétanos. La palabra no solo puede quedarse. La palabra no solo puede quedarse por encima. La palabra debe de llegar hasta los tuétanos. Debe de entrar y sacar todo lo maldito que haya en él. Pero entiende una cosa. Tu hijo no se hizo homosexual. Tu hijo nació homosexual. Y no porque Dios lo hizo así, sino porque tú lo hiciste así. Dice la palabra que hay un nuevo hombre. Cuando la palabra entra, Dios empieza a ser un nuevo hombre en la vida de las personas. Y hay que revestirse. Y entonces es ahí cuando recuperamos la imagen de Dios. Escucha, la imagen de Dios se recupera hasta que Cristo entra en tu vida. La imagen de Dios se perdió en Adán y se recupera hasta que Cristo entre en nuestras vidas. Termino con esto. Y revístanse del nuevo hombre, el cual está hecho conforme a la imagen de aquel que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mira lo que dice. Recuperamos la imagen de Dios hasta que Cristo entre en nuestras vidas. Hasta que morimos y resucitamos juntamente con Él. Entonces recuperamos la imagen. Entonces tú puedes decir, si Cristo entró en tu vida, si Cristo entró en tu ser, si Cristo entró en tu corazón y la palabra ha penetrado todo en tu vida, ha cortado tu alma, tu espíritu, las coyunturas y hasta los tuétanos. Y tú moriste y resucitaste con Cristo. Entonces tú sí puedes decir, yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Porque entonces recuperaste tu imagen. Mi amado hermano, solo espero que entendamos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Los homosexuales no son oprobio de la sociedad, no son el opio
de la sociedad. No son personas malas, no son personas que están para dañar. Al contrario, tienen que despertar en ti la misma compasión que despierta en ti el enfermo, el endemoniado, porque él también está bajo maldición. Él también está bajo maldición. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. No le eches fuera. No lo juzgues. No lo lleves a la orilla. Predícale la palabra. No le digas que se va a ir al infierno, porque tú también te puedes ir al infierno. Porque estás matando el espíritu de un hombre. No le digas de que Dios lo aborrece, porque Dios no lo aborrece a él, aborrece su pecado. Y que tú no peques. El pecado de él no te hace mejor que él. Ámalo, comparte con él, ríete con él, siéntate a comer con él. No te sientas menos. No te sientas menos. Desecha la homofobia en tu vida. Deséchala. Deséchala. Y padres, no aborrezcan a sus hijos. Si tu hijo es homosexual o tu hija es homosexual, es tu imagen. Es tu imagen. Es tu semejanza. Solo tiene lo que hay en ti. Que el Señor les bendiga. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron en esta noche y pedirles que por favor que ayúdennos a compartir este y todos los videos. Queremos llegar por la palabra a aquellas personas que están necesitando la palabra del Señor. Gracias a Noemí Mejía, a Ramón de León, al pastor José González, a Carlos Guevara, a Luis Alfredo Quintero, a Suyapa Santos, a Rolando García, a Nora Vázquez, a Mario Figueroa, a Cintia Lagos, Juan Carlos Chávez Oliva, Joana Ríos, Miguel Barahona, Ricardo Villeda, Norma Suyapa Manuel, Lilian Yolanda Alemán, Selena Enamorado, Sandra Guevara, Junior García. Gracias por escucharnos. Gracias por permitirnos llegar a ti y llevarte esta palabra, este mensaje. La próxima transmisión será el viernes a partir de las 9 de la noche, y estaremos hablando acerca del orgullo adentro de la casa, del orgullo en la familia, de cómo el orgullo puede destruir todo un hogar. Que el Señor te bendiga, mi amado, que la gracia y el favor del Señor sea sobre tu vida. Hemos leído cada mensaje que nos escribieron y estaremos orando por aquellos que pidieron oración. Creemos que Dios sana, pero el enfermo tiene que desearlo, tiene que quererlo. Así que el Señor te bendiga, mi amado. Que la mano del Señor esté siempre sobre ti. Que el favor de Dios permanezca en tu vida. Estuvo contigo el pastor Byron Oliva de la Iglesia de Cristo, Monte del Altísimo. Y estaremos aquí, si el Señor lo permite, la noche del viernes, a partir de las 9 de la noche, antes de las 10. Es un placer poder llegar hasta ti. Que el Señor te bendiga y recuerda que en el Monte del Altísimo será provisto.